Mi nombre es Federico Alonso y bueno, yo soy economista y trabajo en el sector de finanzas hace varios años y me interesó mucho el tema de poder aplicar la inteligencia artificial a el tema de este rubro que tanto me gusta y de distintas cosas que uno puede llegar a ver. Por ejemplo, hay muchos modelos predictivos que intentan ser predictivos, lo cual es bastante complejo. Hay uno que se está usando muchísimo, la verdad, que estaba teniendo un montón de éxito desde la crisis del 2008. Empezó en Estados Unidos, después Europa, y ahora en Argentina recién ahora se está viendo algún que otra ALIC o sociedad de bolsa que lo está implementando. Pero está bastante verde el tema. Y esos son los robo-advisor. ¿Qué es robo-advisor? Básicamente es un asesor de inversión, así, lisa y llanamente. Ahora bien, tiene distintas características. Uno cuando dice asesor de inversión se imagina muchas cosas, pero acá lo que viene a hacer el robo-advisor es una gestión pasiva de cartera o de portafolio, como se le dice. ¿Sí? ¿Por qué pasiva? Porque generalmente no son asesores para hacer trading, para hacer operaciones especulativas de corto o mediano plazo, sino que son fondos que replican índices o ETFs o fondos comunes de inversión, y cuando uno replica esas cosas se le dice inversión pasiva. Porque no trata de ganarle al mercado, sino replicar el rendimiento promedio del mercado. Por eso, para eso se necesita hacer inversiones bastante diversificadas. Entonces, los robo-advisor, por lo general, apuntan a un público que quiere invertir de cara a 2 años, 3 años, 4 años o más incluso, no para el ida y vuelta del día a día. Bueno, la verdad que funciona bastante sencillo, en verdad no es tan sencillo, pero se puede resumir, que es completar un formulario, es decir, el robo-advisor te pide algunos datos tuyos, te hace preguntas, 10, 15, 20, depende de la plataforma. Por ejemplo, ¿ha invertido alguna vez? ¿Tiene o no nivel de conocimientos? Eh, ¿Qué espera de las inversiones? ¿Cuánto está dispuesto a tolerar la baja de las inversiones? No es lo mismo una persona que diga, mira, yo un 10% lo tolero, un 50% ya no, y hay otros que dicen 50% sí. Entonces, en base a estas preguntas, se le hace un perfil de riesgo. En base a estas preguntas, se sabe con qué tipo de inversión uno está tratando, y en base a eso se le recomienda distintas carteras. Entonces, del otro lado, tenemos un equipo de personas que seleccionan activos diferentes, de todo tipo. Puede ser acciones locales, internacionales, bonos en pesos, en dólares, commodities, ETF de inversión inmobiliaria. Y en base a eso desarrollan estrategias y lo pasan al algoritmo. Y ahí crean el robot advisor. Hay modelos que yo estuve viendo en Europa, por ejemplo, que tienen 100 carteras, 1000 carteras, 3000 carteras. ¿Sí? Acá yo hice una utilizando instrumentos locales de Argentina. Una cuestión también de sencillez, porque la verdad que el tema del tipo de cambio, medir todo en dólares o todo en pesos, se dificulta. Así que básicamente hice eso. Y lo bueno también del RoboAdvisor es, primero, que le ahorra costos a la empresa, porque no tiene que contratar un asesor, se ahorra muchísimo tiempo y costo en personal. Segundo, se adapta a cada cliente. Y también tenemos una ventaja que es comisiones mucho más bajas. Porque imagínense que si uno tiene que poner una empresa a un asesor para que esté, supongamos, 1 hora al mes con alguien, media hora al mes con alguien, tenés que poner un piso a la hora de invertir. Pero cuando vos tenés algo automático, el piso baja muchísimo. Entonces hoy se está dando que un montón de personas pueden entrar a un robo-advisor con muchísimo menos dinero de lo que harían en otro lugar con asesores financieros. ¿Sí? Lo bueno del robo-advisor también, por último, es el rebalanceo automático. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno compra una canasta de acciones, de bonos, ¿sí? Puede pasar que uno de esos productos, de acá a 1 o 2 años, no sé, duplicó, mientras que otras cayeron. Entonces, lo que pasa es que termina teniendo una ponderación muy alta de la cartera y aumentando el riesgo. Entonces, estos rebalanceos lo que hacen es vender un poco de la ganadora e invertir en las otras, y así automáticamente. Entonces, uno se olvida, ¿sí? Ahora, uno pregunta, ¿cómo seleccionamos la cartera? Hay varios modelos. El más usado que estuve viendo y el 40% de los robo-advisors del mundo utilizan la teoría moderna de selección de cartera, que es de Harry Markowitz, que es un premio Nobel de Economía de 1990. Es muy, muy conocido en finanzas, muy conocido en finanzas este modelo. Y acá puse un gráfico abajo que nos da una sensación, nos muestra un poco en qué se basa. Si bien es bastante más complejo, acá tenemos una rentabilidad y un riesgo. Lo que hace Markowitz o el modelo es agarrar activos, seleccionarlos, tratar de encontrar la menor correlación posible entre ellos a fin de disminuir el riesgo de la cartera, ¿sí? Y en base a eso seleccionar los más rentables. Ejemplo, agarramos y decimos, compramos acciones de Argentina.
Vamos a diversificar, compramos acciones de Estados Unidos. Vamos a diversificar, compramos bonos, deuda. Compramos bonos en pesos, compramos commodities. Entonces todo eso, cuando uno baja, lo más probable es que el otro suba y eso te baja el riesgo sistémico o riesgo global de la cartera. ¿Sí? Por último, fíjense en este gráfico que hay una parte que es más oscura, esta línea, que se llama frontera eficiente. ¿Sí? Y esas son las que el modelo va a seleccionar. Si nosotros dentro de esta especie de aleta que hay en el gráfico, tuviésemos un montón de puntos que cada uno representa una combinación de cartera, nosotros usaríamos los que están arriba a la izquierda, es decir, que para un determinado riesgo, los que no son más rentables. ¿Sí? Así que vamos a empezar con el tema de los datasets. Acá estos son los que yo seleccioné, los activos. Fíjense que tenemos 26 y hasta acá tenemos renta variable. Son acciones que cotizan en el Merval, algunas de las más importantes en el panel líder. Y acá tenemos del otro lado bonos. Hay que diversificar un poco, así que puse activos que son mucho más aburridos, es decir, la relación es más o menos 3-1. Cuando las acciones suben, baja 3%, el bono a veces 1, para dar una sensación general. Y de todo eso, la verdad que fue bastante difícil conseguir los datos limpios, llevó bastante tiempo, y seleccioné los últimos 3 años. ¿Sí? Otro Excel, son dos, es el tema del data frame que voy a usar para entrenar el algoritmo. Acá lo que hice fue crear, digamos, unas 500 personas, de forma totalmente aleatoria, que respondieron 5 preguntas, y en base a eso se le dio un perfil de riesgo. Por ejemplo, acá una primera persona que se creó, se le ha preguntado si invirtió alguna vez, y en el caso de que fuese sí, se responde con un 1, si fuese no, se responde con un 0. Después el parámetro de la edad, acá puse 3 opciones posibles, 20 años en promedio, 40 años, 60 años. Uno dirá, ¿por qué la edad? Es muy conocido cuando uno trata con clientes que a mayor edad, menor la propensión al riesgo. Uno cuando llega a 80 años no va a querer arriesgar a todos los ahorros de su vida. Así que es bastante importante. Con el nivel de conocimientos del 0 al 3, en base a lo que conoce el mercado. El porcentaje de patrimonio a invertir, 10, 25, 50% de tu patrimonio. Es decir, menos de lo que invierte una persona de todo su dinero, más te puedes arriesgar. ¿Sí? Y por último, la última pregunta que se le hace a las personas es la rentabilidad que uno espera. No es lo mismo preguntarle a alguien, mira, ¿cuánto esperás? Y te diga, mira, yo quiero preservar nada más, que no me coma la inflación. U otro que dice, mira, yo quiero ganar todo lo posible, metémelo todo en criptomonedas y hacer lo que pase. ¿Viste? Hay mucho de eso ahora. Y en base a eso tenemos lo que vamos a usar en el algoritmo, acá el target, ¿sí? Los datos del I, que acá nos da como resultado. En este primer caso, a esta persona se le da un perfil agresivo, a esta segunda persona se le daría un perfil moderado, que es 1, y a otra persona se le daría un perfil conservador, que vendría a ser 0. Y con esto vamos a entrenar el modelo que está acá. ¿Sí? Son 4 archivos. Lo primero que hice fue decir, bueno, ¿cómo arranco? ¿Qué algoritmo uso? Claramente acá tenemos un algoritmo de clasificación, no de regresión. Entonces, cargué los datos en DataFrame, separé el dataset y seleccioné 0.3, ¿sí? Y 0.70 para entrenamiento y evaluación posterior. Y codié 3 algoritmos. El primero que utilicé es árbol de decisión. El segundo es máquina de soporte vectorial. Y el tercero, análisis discriminante lineal. ¿Sí? A cada uno los entrené, hice las predicciones y le hice una matriz de confusión para evaluarlos y compararlos y a ver cuál puedo usar. Y acá están los resultados. ¿Sí? El primero, que es árbol de decisión, me dio una precisión, una exactitud y un recall de 1, o sea, perfecto. Cabe aclarar que esto me lo dio porque utilicé una profundidad máxima de 9. Si yo puse 8, 7, ya no me daba, me da 90% de precisión, un poco menos. Pero con 9 ya el modelo alcanza su máximo. También acá tenemos el resultado de máquina de soporte vectorial. Nos dio igual que árbol de decisión, la verdad que espectacular. Y el tercero, que es análisis discriminante lineal, ahí ya no. Ahí ya nos dio 0,90, 0,92. Así que lo que nos desprende de esta conclusión es utilizar o máquina de soporte o árbol de decisión. Yo personalmente utilicé árbol de decisión. Me pareció lo más didáctico, lo más visual, más fácil de entender. Así que seleccioné ese para el modelo. Y acá pasé a entrenarlo. Ahora os voy a comentar esta librería que la encontré. Bueno, cargué los datos de los clientes, los que lo acabo de mostrar.
invoqué a las librerías que todos conocemos, ¿sí? Seleccioné el algoritmo acá, árbol de decisión, con profundidad de 9, lo entrené, obtuve la predicción y paso a graficar. Y estos son los resultados. Como ven, acá tenemos un gráfico bastante profundo, un árbol, un eucalipto, o sea, bastante grande el árbol, pero la verdad que fue muy acertado. La verdad que está bastante bien como quedó. Y acá están las métricas. Fíjense que lo que se utilizó fueron 150 personas de forma aleatoria, ¿sí? Y quedó tal cual lo vimos recién, que es una precisión del 100%. Otra cosa que quería comentar es acá que importé una librería que se llama JobLib, que es para guardar el modelo ya entrenado. Estuve viendo un poco por internet. Había dos opciones. Esta fue la que pude aplicar. Fíjense que acá lo último, con solo una línea de código, se guarda el modelo, ¿sí? Dump y se guarda en el archivo PKL. Así lo puedo utilizar siempre. Si bien lo entrené bastante rápido, dura un par de segundos, obviamente cuando el dataset es muy, muy grande, esto importa un poco más. Después tenemos Markowitz, que es justamente cómo el premio Nobel seleccionaba la cartera. Y acá hicimos todo un análisis, lo pasamos a gráfico. Primero, cargamos el dataset de todas las acciones que les mostré y vemos un poco de análisis sobre las acciones que seleccioné a fin de saber más o menos dónde estamos metidos, qué seleccionamos, sacar conclusiones. A lo mejor vemos esto y decimos, mirá, el rendimiento de un activo fue negativo, saquémoslo, pongamos otro en la cartera. Pero también es porque lo necesita el modelo, ¿sí? Hay varias métricas. El modelo necesita rentabilidad histórica, volatilidad histórica, correlación histórica, y en base a eso puedo hacer predicciones de cuál es la mejor cartera. Así que lo primero fue precio histórico de los activos. Acá vemos, en estos 3 años, partieron toda una base de 100. Fíjense que subieron todos. Alguno quedó ahí justito, -1. E incluso llegó a ver, creo que es Mirgor, llegó a tener un 600% de crecimiento en estos años. Ojo, parece oro, pero la verdad es que acá son activos que cotizan en peso y de por medio tenemos la inflación. Así que a valores constantes no es tan alto, la verdad. Es más, después del 2018, que fue la mayor caída en la historia de la bolsa, los valores todavía no se recuperaron. Así que no es tan alto como parece en un principio, valores reales. Después tenemos el rendimiento medio de los activos, que esto la verdad que es algo necesario para sacarlo, anualizado, acá por 252. Lo tenemos acá abajo. Ahí fíjense, rendimiento promedio de los activos anual. Hay uno solo negativo que es acá, un bono AL30, pero todos los demás nos están dando 0,40, 0,30, 0,20. Y acá se ve el gráfico. Entonces, fíjense que acá hay periodos en los cuales está mucho más tranquilo, como el septiembre del año pasado, pero hay momentos muy volátiles, el 2019 por ejemplo, que se ve 2 y menos 2%. En un día es muchísimo, que en promedio suba un 2% o baja un 2%, porque si en promedio un 2, hoy por ejemplo el Merval bajó 1 y había acciones que bajaron 8, YPF por ejemplo, después subieron, pero es muchísimo la verdad, así que está bueno para ver qué estaba metido. Después tenemos el gráfico de matriz de correlación. El modelo nos pide que analicemos la covarianza y la correlación, más que todo la covarianza, pero la correlación es una medida de ver la covarianza, pero que va de -1 a 1, es mucho más didáctico a la hora de verlo y compararlo. Acá tenemos este gráfico que, bueno, me costó un poco hacerlo, pero porque es todo esto, pero me parece que quedó más lindo, fue el más lindo de todos. Acá vemos factor de correlación, vemos que hay negativo uno solo, y todo lo otro tiene una correlación positiva, que es este bono PR3 en pesos. Capaz que defalteó, la verdad que no sé, no tengo bien la historia, pero muy negativa la correlación. Lo que vemos acá también es TECO 2, que es Telecom, básicamente. Tenemos una correlación de 0,40, 0,50, pero está interesante. Si uno a esta matriz le agregara activos de afuera, la correlación sería mucho menor. Lo que está buscando siempre este modelo de selección de carteras es encontrar activos que ronden el cero, ¿sí? O que haya varios en verde y otros en rojo para que se complementen y así bajar el riesgo cuando uno invierte. Entonces, acá lo que hago seguidamente es generar carteras aleatorias. Acá viene lo interesante. Mediante la librería de NumPy, digamos, vamos a hacerlo de esta manera. Digamos que nosotros vamos al supermercado y tenemos que llevar una cartera y llevarla de productos, o un changuito,
Y acá con NumPy lo que estoy haciendo es empezar a meter cosas de forma aleatoria. Un poco de IPF, un poco de Banco Galicia, un poco de Banco Francés, ¿sí? Forma totalmente aleatoria. Y voy a hacer 10.000 combinaciones sobre eso, ¿sí? Y en base a esas 10.000 combinaciones, que tenemos ponderaciones aleatorias, también vamos a tener, por cada vez que nosotros llenemos la cartera, vamos a tener un rendimiento determinado, vamos a tener una volatilidad determinada, ¿sí? Y esto lo vamos a iterar 10.000 veces. Y me da también el cálculo de ratio de Sher, que es algo acá, es el cociente. Y por último, vamos a guardarlo. Vamos a ver qué nos da, ¿sí? Y acá es lo que nos da si nosotros iteramos y vamos y llenamos una cartera 10.000 veces de forma aleatoria. Fíjense que va la volatilidad de un 11% más o menos a un 19% anual. Y después tenemos también un rendimiento que va de un 0,29 a un 0,43 aproximadamente. Entonces, todo ese universo de carteras que nosotros tenemos, vamos a elegir cuáles. Las que dijimos en un principio, que son estas de acá. Si nosotros vamos al gráfico, aquellas que están en frontera eficiente. Que para un mismo nivel de volatilidad, por ejemplo acá, si nosotros decimos, queremos un nivel de volatilidad bajo, de un 12, no vamos a elegir esta cartera que dice 32%. Vamos a utilizar y vamos a seleccionar la que nos da 42%. ¿Sí? Siempre la de arriba, es la mejor. Entonces lo que hice para eso fue crear una función que itere, esta de acá, y que cree tres carteras, perdón, que seleccione de todo este universo, estas 10.000, seleccione tres, ¿sí? Una para alguien que es conservador, una para alguien con un riesgo intermedio, y otra para alguien que es muy agresivo como inversor, ¿sí? ¿Cómo lo hice eso? Así. I igual 0, acá me da un resultado, I igual 1 o I mayor a 1. ¿Qué quiere decir esto 0, 1, 2? Básicamente el inversor, si nosotros recordamos el Excel este, el resultado del perfil, 0 es conservador, 1 es intermedio, 2 es agresivo. Y eso es lo que hicimos acá en el código. Entonces, si es conservador, le voy a decir, mira, armame la cartera que tenga el menor share. Perdón, el share mayor. Quiere decir, de toda esa cartera, agarrame la que tenga menos volatilidad, pero a su vez presente más rendimiento. Después, si es moderado, en este lugar, acá le digo, mira, de toda esta cartera, agarrame uno que tenga volatilidad intermedia y dame la que tenga mayor rentabilidad. Y lo mismo con la otra, ¿sí? Que tenga mayor volatilidad y me dé mayor rendimiento. Entonces, una vez que hago eso, acá invoco la función 3 veces, uno para alguien conservador, moderado, agresivo, y ahí es cuando se produce la magia y tenemos los resultados del modelo. Primero, estos son los resultados. Si el perfil del conservador, si el perfil del inversor es conservador, la cartera es esta. YPF te dice comprás 0,95%, Central Puerto, una energética, comprás 5,5% y así. Fíjense lo interesante, que acá, que son bonos, que lo más aburrido, tiene una ponderación alta, o sea, un 7, un 4, un 7 de 9, un 8 casi. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo sigue. Entonces, tenemos una volatilidad del 11 y un rendimiento del 39. ¿Sí? Lo que esperamos es que la volatilidad vaya subiendo a medida que el inversor es más agresivo. Acá tenemos el perfil de inversor moderado. ¿Qué nos dio? 3,3, 3,8. Fíjense una cosa. Acá, clave. Bonos. Mucho menos que el anterior. Es decir, fíjense cómo la cartera, a medida que le vas pidiendo más volatilidad, los bonos lo va dejando de lado. Justamente porque son instrumentos mucho más aburridos para el inversor. Son mucho más tranquilos. Y la volatilidad ya subió. 0,14. Y por último, tenemos el perfil del inversor cuando es agresivo. Y fíjense lo que les decía. Bonos casi nada. 1, 0,9, 3. Y en el modelo de Cantó puede utilizar una cartera que tenga mucho más activos riesgosos. ¿Ya? Acá 7, Mirgor, bancos que son los más volátiles. Y fíjense que la volatilidad ya es de un 0,15. ¿Sí? Todo esto lo pasé a una última función, que es donde está todo. ¿Sí? Acá tenemos un cuestionario que hice yo. Básicamente dije, bueno, vamos a ver si esto funciona. Así que hice un multiple choice, para que lo probemos ahora. Lo primero que hice fue agarrar el archivo de Markowitz e importarlo. ¿Sí? También importé Joblib, que esto me permite cargar el árbol de clasificación, es decir, cargo el modelo ya entrenado. Y acá hice un cuestionario, ¿sí? Donde voy rellenando datos, una lista vacía, y en base a la respuesta se va llenando. ¿Qué dice acá? Pregunta 1. ¿Ha invertido alguna vez usted? Y acá hice un multiple choice, en el cual si la respuesta es tanto, es A, te da un 0, si la respuesta es no, te da un 1.
que es exactamente lo que estaba acá en el Excel. Básicamente trasladé estas preguntas al código, ¿sí? Para crear una persona nueva. Entonces acá vemos 5 preguntas, de las cuales más me interesaron de todas las que hay, con un multiple choice, ¿sí? Entonces, acá vemos las preguntas y acá vemos que armamos el data frame, después cargamos el modelo ya entrenado, lo que habíamos guardado recién, acá ponemos load y cargamos árbol RobotVisor. Usamos el modelo para obtener el perfil del inversor y por último invocamos la función de Markowitz y le decimos, mira, según Markowitz armamos esta cartera y te recomendamos esta cartera para vos. Así que vamos a probarlo, a ver cómo es. Y acá está. ¿Ha invertido alguna vez? Y yo voy a poner que sí, porque hace 10 años invierto. Pum. ¿Cuál es su edad aproximada? Digo, bueno, tengo 29, así que por ahora más cerca de la A. ¿Cuál considera que es su nivel de conocimientos? Nulo, intermedio, avanzado. Bueno, le voy a poner la C. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de su patrimonio que quiere invertir? ¿10, 25, 50 o más? Así que ahí le voy a poner, digamos, un C, la B. Y por último, el RoboAdvisor nos pregunta, ¿cuál es el objetivo de la inversión? ¿Preservar el capital? ¿Equilibrio entre rentabilidad y riesgo? ¿O rentabilidad alta aunque exija riesgo mayor? Vamos por la respuesta C, a ver qué nos recomienda el RoboAdvisor. Y ahí, como vemos, nos dice, el perfil del inversor es agresivo, la cartera sugerida es la siguiente. ¿Sí? Y eso es un RoboAdvisor básico, que es lo que hice con unos activos limitados de Argentina, con algunas preguntas que obviamente pendiente de muchísima mejora, pero espero que no se hayan aburrido tanto y les haya resultado un poco interesante como a mí, que la verdad que me interesó muchísimo el tema. Es algo súper aplicable a la finanza y que acá en Argentina todavía está verde, así que creo que tiene un buen futuro este tipo de algoritmos usados en el ambiente. No le robo más tiempo. Bueno, felicitaciones. Muy bueno, muy interesante. En la parte me encanta que el árbol anduviera también. Sí, el árbol yo he visto más cortos, me sorprendió, pero bueno, con 9 dio bastante bien. Uh-huh. Bien. Generalmente Lo que en me los ejemplos he preocupa es visto si no árboles quedarán demasiadas pocos casos en las últimas hojas. Ah, claro, ahí habría que Por verlo el más en tema del detalle. sobreajuste, pero vos lo hiciste con Training Test, así que no debió pasar. Claro. Después, otra cosa que me llamó mucho la atención, pero tiene que ver con tu mundo. Cuando yo vi Sí, Yarpe, vi que le sí, restaban la rentabilidad libre de riesgo. Y siempre lo vi sí, exactamente. en monedas duras. ¿Sí? Exactamente. En, Acá, exactamente, buena pregunta. Lo que es Sharp se le resta la tasa libre de riesgo. En Argentina a veces no se usa porque es muy difícil determinarla. Es muy difícil determinarla. ¿Qué hay? Y a veces no sabes. O sea, literalmente en una financiera alguien usa, bueno, usemos Badelar, otro dice no, usemos inflación, otro dice no, usemos la tasa del banco. Entonces, es bastante. Y para evitarme ese error, lo simplifiqué y otros lugares tampoco le restan tasa de No, riesgo. Así no. que, Y después, lo otro que me preguntaba es cómo juega la inflación. Porque si un activo sí, mantiene su valor en medido en pesos, se está sí. destruyendo. Sí, totalmente, totalmente. Por eso, generalmente se mide en dólar. El tema es que cuando hay brecha cambiaria, ¿con qué dólar lo Al medís? dólar. A veces también pasa eso. Como diría Juan Carlos de Pablo, amigo tuyo, el que hay, Sí, el sí, que sí. podés conseguir, el otro es teórico. Sí, 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 el blue. Eh, y bueno, la verdad que yo quería meter acciones norteamericanas en un primer momento, pero la verdad que el tema de pasarlo a dólar los últimos 3 años se volvió súper engorroso y poco fiable. Entonces era Sí, comparar sí. rendimientos en dólares o en pesos y era bastante Uh-huh. complicado. Pero lo ideal es abarcar varios mercados y diversificar geográficamente, en moneda, en sector, Uh-huh. en industria. Eso es lo ideal para un modelo de mercado. Sí, sí, está buenísimo. Está hermoso lo que has hecho. Aparte, muy bien presentado, ¿eh? Bueno, gracias, profesor. Eso es importante, porque bueno, esto por supuesto va a ir a parar al canal de YouTube del Sí, instituto. Te va a escribir el muchacho este Francisco, que es el mago que hace toda la cosa. Si te parece bien, le pasás las imágenes para que las tenga para ilustrar, ¿sí? perfecto. Y una fotito tuya que quieras aparecer y una pequeña reseña de tu vida, de manera que esto te acompañe en el futuro, ¿sí? Para que puedas mostrárselo a cualquier empleador en perspectiva.
Perfecto. Como para ir Perfecto. generando una, digamos, como lo diríamos, como un portafolio de soluciones hechas, a lo que la gente se lleva consigo cuando va cambiando de trabajo. Sí. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Un mensaje. Sensaciones. ¿Sí? Hasta acá todo entonces.